Vale, pues buenas tardes a todo el mundo. Ya me presento Manu, yo soy del GPUL y me gusta hacer charlas y quejarme de la administración pública, porque da mucho que quejar y ya lo vais a ver hoy. Entonces, aunque el título es Software libre y datos abiertos en la administración pública, voy a hablar más de lo primero, aunque esté tangencialmente relacionado con lo segundo y me parece bastante importante. Entonces, lo que quiero decir en esta charla y lo que es más importante de esta charla es que aunque ponga software libre, es en general todo lo libre. No lo libre en el sentido de la libertad de hago lo que me da la gana, sino en el sentido de compartir la información, porque al final la administración pública está ahí y tiene un montón de procesos internos e información que no son información privada de nadie, que eso a mí no es lo que me importa saber, pero que los que estamos fuera no podemos saber cómo funcionan ciertas cosas o tener ciertos datos que nos podrían interesar para lo que fuera. Entonces, ¿por qué voy a hablar de esto? Uy, no tengo otra diapositiva. Vale, lo que vengo a decir en esta charla es que hay un montón de cosas en la administración pública que, en mi opinión, podrían ser mucho más eficientes si fueran abiertas hacia la gente. Y que se oculten ciertas cosas, pues te da que pensar por qué se ocultarían, aunque en la realidad simplemente no se compartan pues, por inercia de cómo está desarrollado el sistema. Entonces os voy a dar una serie de ejemplos de por qué se tendría que compartir estas cosas y me decís si os parece que tengo razón luego. Entonces, primero tenemos que entender cómo funciona la contratación pública, que aunque suena aburrido os lo voy a explicar muy rápido y ya veréis que es entretenido. Vale. Yo soy el Ayuntamiento de Coruña, que es en torno a quien giran todos estos ejemplos, no por nada, pero porque es donde estamos, y necesito, pues, un servicio. Necesito comprar un sistema que me ayude a gestionar mi servicio de policía local. Entonces necesito un sistema en el que yo pueda guardar, pues, cuando hay un delito, para gestionar las denuncias, para lo que sea. Yo ahora mismo, aunque tengo un equipo de informáticos bastante grande, no tengo capacidad de hacerlo de cero porque mis informáticos están gestionando mi infraestructura y no desarrollando software. Entonces, quiero comprar un programa, pero yo no puedo ir a nadie, no puedo ir a Manu y decirle, oye, el programa que tienes tú, véndeme una copia. Porque ese dinero, ¿por qué se lo estoy dando a Manu y no a otro? Entonces, lo que ocurre es que se hace un concurso en el que se establece públicamente para todo el mundo, yo necesito esta cosa, mi precio límite es este y lo quiero para este momento. Entonces, hay una plataforma que se llama la Plataforma de Contratación del Estado, donde todo el mundo pues, publica sus ofertas. Aquí hay un documento que es público, que es un pliego de prescripciones técnicas, que se llama, que es donde digo que exactamente qué quiero y cómo lo quiero. Y también, como podéis ver aquí, pues hay un presupuesto base, un valor estimado, bueno, todo eso que a las empresas le permite presentar una oferta y según una serie de criterios que pueden ser el precio, puede ser otra cosa, se escoge la que va a realizar el proyecto, la que va a dar el suministro, lo que sea. ¿Qué ocurre? Bueno, en este caso el contrato es de esto, un software que se llama Eurocop, cuya funcionalidad principal es análisis y predicción del delito. Lo que penséis de esto ya lo dejo a cada uno, pero eso es lo que pone. Pero a mí algo que me llamó la atención, si volvemos aquí, es que hay un parámetro que se llama procedimiento de contratación. Si lo ponemos más grande, negociado sin publicidad. Que esto, en principio, podría parecer un poco contradictorio, porque si es un contrato de la administración pública, ¿cómo lo negocias sin publicidad? No acabamos de hablar de que todo se publica, las prescripciones, para que todo el mundo se pueda presentar y sea justo y maravilloso todo. Entonces, resulta que no hay un único tipo de contrato. Para empezar están los contratos menores. Estos contratos menores, aunque son hasta 15.000 euros, pues son cosas rápidas, pues yo qué sé. Se quedó alguien en el ascensor y por cualquier motivo no lo cubre la empresa con el mantenimiento que tendría que tener, este es un ejemplo malo, pero creo que hay algún contrato de eso. Son cosas que en un momento dado yo tengo que llamar a alguien para que lo haga y no me voy a poner a hacer un contrato. No tiene por qué ser a lo mejor para hoy, pero sí que son cosas que tienen cierta urgencia o cosas muy pequeñas. Y son hasta 15.000 euros, si no me equivoco. Y luego las licitaciones, que son estos concursos de los que hablaba antes, las hay de tres tipos. Las abiertas, que son las que tienen sentido para mí, que son quiero esto, quién me lo da y escoja quién me lo da, y luego negociado sin publicidad y privado. Aquí la ley explica cuándo puede ser negociado sin publicidad. Generalmente, cuando es negociado sin publicidad es cuando ya hiciste un concurso antes y nadie se presentó, entonces tú vas a una empresa a decirle, bueno, nadie se presentó, ¿qué necesito ofrecerte para que me hagas ese contrato?
Aunque yo creo que hay otros tipos, la verdad es que no lo sé, podéis leeros la ley, es muy bonita, dura creo que 1000 páginas, es muy entretenido. El problema es que con estos concursos podemos acabar con cosas un poco raras. Entonces yo voy a hablar del caso de las bicis de Bicicoruña. No sé si conocéis el servicio de préstamos de bicis municipal. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues aquí había un sistema de bicis bastante viejas, todas oxidadas y que ya no servían demasiado, y dijeron, pues vamos a cambiar las bicis para hacer la ciudad un lugar mejor. Maravilloso. Se hizo un concurso, bueno, no puse capturas aquí, pero el procedimiento fue el estándar. Necesitamos bicis, se hizo un estudio para ver cómo, o imagino que sería un estudio para ver las características del sistema, pues yo qué sé, necesitamos que las estaciones tengan 20 anclajes, imagínate, y que ocupen tanto espacio, que funcionen con una tarjeta SIM, cosas así, que son parámetros estándar. Porque lo que es muy importante es que todo esto tiene que ser ambiguo. Es decir, yo si voy a construir un edificio, esto se ve más en cosas de arquitectura, no te ponen la marca de ventana que necesitas, van a poner una ventana de tipo X, con que cumpla y quepa en el hueco y se abra de la manera que está, sirve, no puedes comprar algo de una marca concreta. Entonces, en este caso, definieron cómo querían que fueran las bicicletas, que tenían que ser eléctricas, que tenían que tener tanto recorrido, lo que fuera. Y acabamos con una empresa que se llama PBSC, que son las bicicletas que tenemos ahora. Todos felices, tenemos nuestras bicicletas y podemos usar nuestras bicicletas y todos estamos contentos. Pero no me voy a meter en eso, solo me voy a meter en el software que hay detrás. ¿Pero qué ocurre con estas bicicletas? Estas bicicletas, que son maravillosas, resulta que hay un detalle muy pequeño, que es que van con una serie de estaciones que tienen unos anclajes, que son el enganche este que hay aquí. Y resulta que ese anclaje está patentado por la empresa que hace las bicicletas. Entonces, mira tú por dónde que resulta que ahora ya solo durante todos los años que tengamos esas estaciones le podemos comprar esas bicicletas a ese fabricante. Técnicamente sigue siendo un procedimiento abierto al que cualquiera se puede presentar porque van a hacer un concurso, pero ahora en el pliego de prescripciones técnicas nuevo, ¿qué va a poner? Que las nuevas bicis tienen que tener el anclaje para poder funcionar con este sistema. Anclaje que solo puede fabricar una empresa quien tiene los derechos. Entonces vamos a acabar con que las bicis a partir de ahora nos las va a vender esa empresa, una empresa que le haya comprado las bicis a esa empresa y probablemente con una oferta menos competitiva, o alguien que le pagó a esa empresa por los derechos para fabricarla. Es decir, nos las va a vender esa empresa porque va a ser la única que va a tener el mejor precio, las mejores características y el mejor todo. Entonces caemos un poco en una trampa, porque sí, el procedimiento es abierto en sí, pero nos acaban de vender gato con liebre con lo del anclaje patentado. Otro ejemplo es el software que hay detrás de las estaciones. Uno de los requisitos, creo recordar, que era que se ejecuten servidores municipales. El problema es que sigue siendo software propietario para el que hay que hacer cosas alrededor sin poder modificar cómo funciona el software. Tienes que trabajar con lo que te den. Y probablemente si quieres actualizarlo, pues tendrás que pagarle a esa empresa. Pero eso es más adelante. Esto se alinea bastante bien con la siguiente cosa que me preocupa, que es la usabilidad de esto. Voy a poner otro ejemplo. Todos los ejemplos son de Coruña, lo siento. No sé si conocéis la maravillosa App Coruña, una aplicación en la que se gastaron, creo que eran 200.000 euros, que si somos sinceros, ¿para qué vale? Para nada. Hace algunas cosas mal y otras cosas directamente no las hacen. Aquí tengo un ejemplo, no me acuerdo por qué puse este ejemplo, pero el caso es, aquí tienes la pantalla principal y resulta que una de las opciones que te publicitan en la pantalla principal que tiene es carnet de la biblioteca. Entonces digo yo, vale, pues yo voy a iniciar sesión porque quiero ver mi carnet de la biblioteca, a ver si puedo coger libros y llevarlo en el monedero. Como podéis ver aquí estoy iniciado sesión, aquí no se ve, pero yo inicié sesión con mi certificado digital y todo. O sea, saben que soy yo la persona física este Yago, no otro. Si le doy a carnet de biblioteca te pone, no se encontró el número de socio de bibliotecas. ¿Por qué pasa esto? Porque el software que utilizan las bibliotecas de Coruña, que creo que lo tengo, no lo tengo, que lo tengo en esta diapositiva, es un programa privativo que se llama OPACnet. Este es un paquete de software que también por un concurso se le compró a la empresa que lo desarrolla y pues es lo que tenemos. ¿Qué pasa con este programa? Que al ser un programa privativo tenemos que adaptarnos a las APIs que nos den. Y luego lo que hizo el ayuntamiento fue, contrató el desarrollo de la aplicación y tiene que ser capaz de funcionar con la interfaz que le dé el programa. Esto no estaba en la presentación, pero quiero que notéis dos diferencias. Yo aquí en la aplicación de Coruña hablo de que contrataron el desarrollo. Sin embargo, aquí compraron la licencia, que son dos matices. Tú cuando
cuando eres un ayuntamiento o lo que sea, según el tipo de software que sea y cómo de específico sea, tienes dos opciones. Tienes la opción de comprar una licencia de software, que sería más parecido a un suministro, aunque no exactamente, o tienes la opción de contratar el servicio de que te lo desarrollen. La ventaja que tiene esta aplicación es que la desarrolló alguien para el Ayuntamiento de Coruña. Ellos lo que hicieron fue hacer un contrato de un servicio de desarrollo que incluía el desarrollo de la aplicación y el mantenimiento durante un cierto tiempo. Y aunque la aplicación está en software libre, que luego ya debatiremos de si tiene sentido eso o no, el código fuente de esta aplicación es propiedad del ayuntamiento, puede hacer lo que quiera con él y si el día de mañana quieren aprovecharla, pueden contratar a una empresa nueva, darle el código y decirle búscate la vida y avanza, o sea, cámbiame algo. Sin embargo, aquí no, aquí es como cuando tú compras una licencia de Office. Te instalan lo que sea y aunque estén sus servidores, tú no puedes tocar nada. Y este ejemplo me gustó bastante también. En Coruña, no sé si os fijasteis alguna vez por la calle, por ejemplo, hay en la plaza de Pontevedra y así, hay una serie de estaciones meteorológicas pues, que miden valores climatológicos varios. ¿Qué ocurre? Que estas estaciones son un poco inútiles si no le muestras al ciudadano en ningún sitio la información. Entonces ya hace mucho tiempo, antes de que yo me acuerde incluso, que existía una web que era coruna.gal/infoambiental. Y esta web era maravillosa porque tú le dabas, hombre, era un poco vieja y fea, pero tú le dabas ahí y podías descargarte todos los datos que quisieras del último año de una estación y le dabas y iba volando, te los descargaba al momento. Pero aunque, como la aplicación era fea, dijeron, no, hay que hacerla más bonita para que parezca más actual. Y ahora hicieron esta que si la ves dices tú, sí, es una aplicación de hoy en día, qué maravilla. Lo que pasa es que se gastaron 70.000 euros y acabamos con una aplicación que si le pides descargar los datos de todo un año de una estación, te da Time Hotel Proxy y no puedes porque es lentísima. Pero tiene mejor pinta, entonces, ¿qué más da? Si total el periódico no se ve si funciona o no. Vale, no sé qué quería decir con esto, vale. Bueno, aquí el ejemplo, no sé si alguna vez utilizasteis OPACnet, que es el sistema de la biblioteca, pero es muy gracioso porque por cualquier motivo, encima de la página tiene una opción que lo que hace es que a los 20 y pico minutos, es un valor muy exacto, se recargue la página y acabe en esto. Entonces tú, si decides que vas a buscar un libro y a ver en qué biblioteca lo hay, y antes de comer buscas el libro y dejas la pestaña abierta, cuando vuelvas va a estar esto en vez de tu libro. Porque la página se recarga sola y te gusta más ver al perrito que el libro. Se llama Cascarilleiro. Otro problema que tienes, estos son 3 pies de páginas de las 3 páginas que os mostré. El de arriba de todo este es el pie de página de la página municipal de coruna.gal. El segundo es el pie de página de la página de información ambiental de esta. Y el tercero es el pie de página del sistema de bibliotecas. ¿Qué problema hay? Todas están en el mismo dominio y para que el usuario no se nos líe, nos gustaría bastante que todos los pies de página fueran iguales. Porque si yo sé que en el pie de página está el contacto, pues voy ahí y no me fijé que estaba en la biblioteca. El problema es que, como todo esto lo desarrollan empresas diferentes, todos imitan el pie de página original en el momento en el que se hizo la aplicación. Y cuando cambia el pie de página de la aplicación original, no cambia el de la siguiente aplicación y cada uno es diferente, porque esto, de repente arriba solo tienes Facebook y Twitter, y abajo también tienes TikTok, y aquí abajo pues ni se parece. Como dato gracioso puedo comentar que, si os dais cuenta, no sé si se ve bien el proyector, aquí de fondo hay como la silueta del Palacio Municipal en María Pita. Y algo que me hace muchísima gracia es que quien hizo el de la aplicación de las bibliotecas, por cualquier motivo decidió guardar en el servidor la imagen de fondo como iglesia.png, porque claramente es una iglesia, ¿qué va a ser? Esto es una manera de criticar que cuando subcontratas las cosas así, lo va a acabar haciendo alguien que no tiene que ver con el ayuntamiento, que no necesariamente implica que el software vaya a ser peor, pero acabas con cosas curiosas como que lo está haciendo alguien que no sabe cómo son las cosas donde se están haciendo. Para lo de las bibliotecas nos da igual, pero para el sistema de información ambiental, pues si conoces la ciudad a lo mejor lo harías mejor. Parque de Santa Margarita, donde claramente hay un edificio eclesiástico llamado Casa de las Ciencias. Sí. Es el mejor sitio para llamar la iglesia. No, esto es María Pita, no Santa Margarita. Vale. Sí, sí. Otro ejemplo que me gusta poner de por qué no me encanta lo de subcontratar cosas es, como los aparcabicis que son una valla para ponerle un candado son muy anticuados, necesitamos que todo tenga internet, porque si hasta la tostada lo tiene, ¿cómo no van a tener las cosas de la calle? Entonces, una idea maravillosa que tuvieron algunos del ayuntamiento fue comprar aparcabicis, y digo con muchas comillas porque le llaman así, seguros. La idea de estos aparcabicis es que tú vas con tu aplicación del móvil, inicias sesión y le das todos tus datos personales y te deja guardar la bici, se cierra la puerta y queda bloqueada hasta que tú vuelvas con tu móvil a abrirla. Esto es una idea maravillosa porque ya no tienes que llevar el candado y obviamente nadie te va a robar la bici porque el sistema es súper seguro.
Y dicho así parece que estoy criticando que el sistema es inseguro, pero el problema es que no puedo criticar ese sistema porque hace 2 años que tenemos ese armatroste aquí abajo delante de la facultad y todavía no funciona porque tienen problemas con la aplicación y aún hace meses que dijeron en unas semanas lo arreglaremos. Y ellos tampoco pueden hacer nada, porque esto, si hubieran comprado el chasis y hubieran adaptado el sistema, pero como no le exigieron en el contrato que las APIs fueran abiertas, quien hizo el aparcabici le dice, ¿usas mi aplicación o no la usas? Y probablemente lo que haya pasado es que no la quieren pagar o, no, por cualquier otro motivo, no puede funcionar como quieren y estamos con unos papeles preciosos de casi 100.000 euros. Creo que era eso. Otro problema que tiene es la privacidad, y de eso estábamos hablando antes de que empezara la charla. En Coruña hay un montón de cámaras, y no sé si sabéis qué es esto, pero esto es un sensor de Bluetooth que cuando pasas escuchando música con el móvil, con la MAC de los paquetes de Bluetooth que envías, o algo así, es un poco sobresimplificado, cuenta a las personas que pasan. Es decir, hay sensores de estos en los cruces principales, entonces sabiendo el tiempo que le llevó al mismo dispositivo llegar de un lado al otro, pues más o menos puedes imaginarte si está muy saturado o no. El problema de todo esto es que aunque las cámaras en principio solo están conectadas a la red municipal, los sensores estos creo que dependen de la nube. El problema de todo esto es que si alguna vez leísteis la ley al respecto de la Agencia Española de Protección de Datos, pues no es ninguna broma tener cámaras en la calle que vigilan a la gente. No es algo que puedas hacer así de fácil. Y si ya se podría cuestionar que haya esas cámaras y que solo puedan ver los policías locales, no creo que a nadie le haga mucha gracia que haya cámaras por ahí que estén enviando los datos a otro sitio. Obviamente, hoy en día estas cámaras no hacen nada, simplemente te permiten ver el estado a los de la policía local, pero mi argumento es que esas cámaras ya están ahí y la tecnología que hay detrás, por esa falta de transparencia que critico, no sabemos cuál es. Entonces, si algún día hacen más cosas que simplemente dejarte ver cuánta gente hay en la calle, total, nadie lo va a saber, y si ya lleva el poste ahí 20 años, no te vas a fijar, anda, lo acaban de poner. Y ahora quiero seguir con mi crítica hacia lo que a mí me parece un poco torpeza por parte de la administración pública. Porque yo me estoy quejando todo el rato de que las cosas no están bien hechas. Entonces, hay gente a la que nos gusta, pues ya que no están bien hechas las cosas, déjame hacerlo a mí mejor. Si la aplicación municipal es horrible, dame los datos y yo la hago mejor. Algo que le cuesta diferenciar mucho a la administración pública es entre aplicación y plataforma, o cliente y plataforma. Porque hoy en día es difícil diferenciar en eso. Os voy a poner un ejemplo. Bueno, es que el ejemplo es este. No sé si sabéis lo que es RSS. Seguro que muchos de aquí os dais cuenta de lo que es. RSS es un estándar que se utilizaba comúnmente para leer noticias. Básicamente es un XML donde tienes una serie de entradas que son las noticias y tú, en lugar de abrir las noticias en la página que sea, tienes tu lector de RSS, que es una aplicación en tu ordenador que te permite ver esas noticias. Y así es como funcionaba todo antes. Tú tenías tu cliente que sabía entender un formato. Sin embargo, hoy en día se pasó más a plataformas. Pues el ejemplo que voy aquí es, RSS se puede utilizar para sincronizar podcasts. Imagínate que yo tengo una aplicación en mi móvil que es capaz de reproducir podcasts y esos podcasts los descarga de un RSS, que es una lista de programas. Si yo tengo esa aplicación en el móvil, a mí me da igual quién haga ese podcast. Si yo tengo el enlace, soy capaz de descargarlo y escucharlo. Eso es en contraposición a las plataformas. Las plataformas son, por ejemplo, Spotify o YouTube, donde tú, en lugar de... La diferencia es, tú como si haces un podcast o en Gpool que graba las charlas, Gpool sube las charlas a YouTube y YouTube es el que redistribuye las charlas. Si lo hiciéramos como un podcast antiguo con RSS, Gpool lo que tendría sería la grabación de audio en su servidor y tendría un archivo de XML estándar que cualquier aplicación podría descargar y entender. Lo cual es maravilloso porque por un lado me ahorro el dinero de hacer toda la plataforma, yo solo tengo que distribuir el tráfico que dependa de mis podcasts y cualquiera puede escucharlo donde quiera. Si a alguien no le gusta esta aplicación puede usar otra. Pues hasta ahora RNE, la Radio Nacional, distribuía sus programas por RSS. Entonces yo con mi aplicación libre en mi móvil cogía el enlace que había en su web, lo ponía en mi aplicación y podía escuchar el podcast y todos felices. Pero un día este verano, que debían de estar de vacaciones y no estaban, llega al foro de AntenaPod. AntenaPod es un cliente de podcast de estos cables, una aplicación a la que tú le metes el formato estándar y te reproduce podcasts. Llega un post que dice, RNA Podcast not working. Y es alguien que dice, pues quiero escuchar este programa, en este caso le llama Turbo 3, no sé cuál es, y dice, no funciona. Pone que el feed aparece correctamente y no funciona cuando reproduce un episodio. Y alguien pone, tengo el mismo problema, ¿a alguien le pasa? Y si os fijáis aquí, lo que ocurre es que hay 76 mensajes de personas diciendo a mí también, a mí también, a mí también.
No son 76 personas, pero es lo mismo. ¿Qué pasó aquí? Que Radio Nacional Española seguía publicando los programas en un formato estándar. Pero decidió que AntenaPod, un proyecto de voluntarios muy malicioso, no debía de reproducir sus podcasts y empezó a bloquearnos. Entonces, cuando detectaba el user agent de AntenaPod, no podíamos reproducir. Entonces, nos pasamos el verano intentando comunicarnos con Radio Nacional y a todo el mundo le daban razones diferentes por las que no funcionaba. Y al final alguien consiguió llegar a la persona adecuada y consiguió que lo desbloquearan. La diferencia es, el problema que vimos fue que AntenaPod no entendía esta diferencia que os expliqué antes de plataforma y cliente. Ellos interpretaban que AntenaPod era un servicio que republicaba sus podcasts para que otros usuarios los vieran. Cuando AntenaPod lo único que hacía era permitirte a ti escuchar el programa que estaba descargado de su servidor. AntenaPod no tiene ningún servidor, simplemente es la aplicación instalada en tu móvil que tú puedes utilizar para escuchar el programa en tu móvil y de su servidor. Y a ellos les parecía que es que les impedíamos contar las visualizaciones. Bueno, la historia entera, si queréis, os las cuento luego. Pero para mí la crítica es que cuando tú no sirves tus datos en un formato estándar, estás limitando lo que puede hacer la gente con ellos. Porque a mucha gente le parecerá muy cómodo Spotify, pero a mí dame un RSS y no te voy a pedir nada más. Entonces, ahora llegamos a mi parte favorita, que es utilizando los datos de la administración. Porque resulta que la administración pública tiene datos por todos lados, y os voy a poner ejemplos. Principalmente los datos del transporte, que es algo muy importante, pero también los datos de información ambiental de los que hablaba antes, que tenemos a Meteo Galicia, tenemos a EMET, tenemos a todas estas, e incluso los datos del INE y todo esto. Todos estos datos son datos que a la gente le puede interesar usarlos por millones de motivos. A mí no me importa. Y me parece que los datos del estado de la red nacional de vías, de ADIF, deberían de ser públicos para cualquiera que los quisiera usar, por el motivo que fuera, no me importa. Insisto, yo estoy hablando de datos públicos que no tienen nada que ver con los datos privados de nadie. Hablo de estadísticas, hablo de funcionamiento de un sistema, lo que sea. Pues no sé si os dais cuenta de las típicas pantallas que hay en las estaciones de tren con las salidas y las llegadas. Pues este año ADIF decidió cambiarlas todas por un sistema nuevo. Cambiaron el diseño y cambiaron el tipo de pantalla que era. Entonces, lo que se les ocurrió hacer, tuvieron una gran idea, en mi opinión, fue en las estaciones en las que todavía no habían podido poner las pantallas nuevas porque tenían que esperar por lo que fuera, pero ya habían tenido que quitar las viejas, en lugar de dejar a la gente sin información, ponían un código QR en una pegatina que ponía escanea aquí para ver las salidas y llegadas. Entonces tú ibas con tu móvil todo feliz, escaneabas y se veía exactamente lo mismo que se veía en las pantallas de ADIF. Entonces ahí la gente, cuando se enteró y alguien lo publicó en redes sociales, todo el mundo dijimos, ostras, y si cambio este parámetro en la URL puedo ver la estación que a mí me dé la gana. Y si están ahí los datos en mi pantalla es que están los datos detrás. El caso es que alguien hizo una web, que esta web es muy sencilla, dio su trabajo probablemente a quien la hizo, no le voy a desmerecer. Pero básicamente esta web lo que hace es, tú le dices, te ayuda a buscar la estación y tú le dices, porque la pantalla esta tiene varios diseños. Hay un diseño que es el panel de salidas, otro el panel de llegadas, otro la típica pantalla como el aeropuerto que pone vía 3 y el tren que hay, y cosas así. Entonces esta aplicación web lo que te permite hacer es seleccionar una estación, y no se ve muy bien aquí, pero te genera el enlace que tú puedes pegar en tu navegador para ver los datos de esa estación en concreto. Simplemente es una herramienta que te genera esos enlaces y no tiene nada que ver con los datos de ADIF. Simplemente te genera el enlace a la página de ADIF para que tú los puedas ver. Quiero hacer énfasis en esto. Y lo que pasó es que llegó un día en el que la web dejó de funcionar y al chaval que hizo esto le empezaron a llegar correos de ADIF diciendo no puedes utilizar mis datos para esto, deja de utilizar mis datos y mi imagen sin mi permiso porque si no te vamos a denunciar, tienes que parar inmediatamente a hacer esto. Porque lo que le molestaba a ADIF es que este hombre tenía aquí en la esquina una previsualización del resultado de la página de ADIF y según ADIF esto es utilizar su imagen corporativa sin su permiso. Y entonces, al final, pudo seguir haciéndolo poniendo aquí, proyecto no oficial ni afiliado con ADIF, con propósito educacional. El panel superior muestra contenido servido directamente por ADIF. Esta web solo permite configurar parámetros de visualización. Marca, logotipos y datos mostrados en el panel son propiedad de ADIF. A mí me parece maravilloso que tú no puedas hacerte pasar por ADIF. No tiene sentido que yo me invente haga un sitio en el que ponga esto es ADIF y para que entre la gente sin ser ADIF. Pero a mí esto me parece que es absurdo tener que llegar a estos niveles.
Porque si volvemos atrás de todo, lo que dije que pasó fue que alguien que tenía curiosidad, una persona en su casa que estaba un domingo aburrida, decidió hacer una web que te permitiera usar mejor la infraestructura de Adif, que es mejor. Te dejaba ver las salidas mejor de lo que Adif lo hacía. Adif, administrador de infraestructuras ferroviarias, lo dije bien, sí, es una empresa pública, una entidad pública del Estado que se dedica a mantener las vías. Entonces, ¿qué significa que los datos sean propiedad de Adif? Significa que son datos de la administración pública y, por tanto, de todos. Esta generalización es un poco peligrosa porque no se puede hacer en todos los casos, pero a lo que voy es que yo creo que con estos datos, con los que no haces daño a nadie, deberías de poder utilizarlos. No voy a decir para lo que quieras, porque hay cosas para las que no tendría sentido que te dejaran utilizarlos, pero a lo que voy es que no veo el mal en que alguien haga o sea, incluso aunque el proyecto hubiera sido hacer tu propia web de datos del tren. Y por todos estos motivos que llevo diciendo los últimos 25 minutos que llevo hablando sin parar... Qué malo. Todos estos motivos que dije hasta ahora creo que lo que hacen es que el estado del software actual de la administración pública sea malo y ellos a sí mismos están entorpeciendo el progreso. Voy a poner un ejemplo que a mí me encanta cada vez que ocurre, que es... ¿Os acordáis que hablaba de la página de contratación del Estado donde ponían los contratos públicos? Esta página es conocida, o al menos para mí, porque cada 2 por 3 la tienen que poner en mantenimiento. Y cuando tienen que poner en mantenimiento la página, para que no te asustes porque no carga, lo que hacen es poner un servidor temporal en el que ves esto. Lo que estáis viendo aquí, por si no os dais cuenta, es una página en blanco con una captura de pantalla de lo que habría en la página normalmente, puesto con encima, probablemente con Paint, el texto de servicio interrumpido. La plataforma del sector público se encuentra en estos instantes en pleno proceso de actualización de su infraestructura tecnológica. Y bueno, y que se extienda la parada hasta las 3. Esta captura la saqué hace un momento y eran las 4 menos cuarto. En general no lo suelen hacer por la mañana, pero sí que es un poco gracioso que una vez cada 2 o 3 meses tengan que pararlo y hacer esto. Os recomiendo en general probar este tipo de páginas. A lo que quería ir con todo esto, y especialmente con el ejemplo de Adif, es que muchas veces con el objetivo de que nadie pueda utilizar sus datos para nada que ellos no quieran, en lugar de centrarse en dar un buen servicio, se centran en que nadie use los datos para lo que ellos quieren. Por ejemplo, es imposible, o no es imposible, pero es muy difícil tener los datos de Adif de llegadas y salidas si no es desde su propia web, que en principio no los querrías para nada, pero sí que es algo que podría ser útil. O no se pueden descargar más de un contrato de uno en uno, porque imagínate si los descargas todos y encuentras que hay algo mal. Que no estoy diciendo que lo tenga que haber, simplemente estoy diciendo que estas limitaciones, que parecen así arbitrarias, te dan a que pensar, ¿por qué tiene que haber esta limitación? ¿Hay algo malo que quieras esconder? Yo creo que si simplemente se publicara todo lo que hay, que se pueda publicar, estaría claro lo que hay y quien quisiera ver lo que hay, podría verlo. Y... uy, todas estas en blanco. Bueno, creo que no está, pero ahí había una diapositiva de... En principio eso es todo. Vale.